Se viene un taller intensivo de dramaturgia a cargo de Judith Gutiérrez, que por supuesto ella es dramaturga, actriz, directora y bueno, una trabajadora del arte, de la cultura. Y va a estar en Villa General Belgrano, aquí en la provincia de Córdoba. Y para hablar de este taller y algunas cosas más, la tenemos justamente a Judith Gutiérrez y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy contenta de tener este espacio para poder charlar. Un gusto que podamos compartir este rato acá en Restos Diurnos por la UTN. Vamos de lleno nomás a este taller de dramaturgia. Me gustaría saber, porque más allá de que claramente sos una apasionada del teatro, ¿por qué decidís hacer este taller? ¿Por qué lo das y por qué impartís y compartís tu conocimiento? Bueno, me parece que la docencia, que tiene que ver con eso, siempre es un acto de generosidad, que hay un punto en donde lo que conoces, lo que sabes, tu experiencia, lo podés brindar a otras personas. Y no es la primera vez que hago docencia, porque empecé hace muchísimos años dando talleres de actuación. Yo empecé con el teatro por la actuación, entonces fue lo que me quedó más a mano. Y después comencé con la dirección y luego con la dramaturgia y empecé a llamarme a mí misma dramaturga. Así que en principio está motivado por compartir mis experiencias, mi conocimiento y sobre todo para motivar a otras personas a concretar aquellas ideas que tienen o conceptos que quieren comunicar en imágenes y en imágenes que sean contadas o comunicadas de forma tal que después sean susceptibles de ser llevadas a la escena, que eso es el teatro. Para eso escribimos teatro, para que se monte el espectáculo después en el escenario y se complete con la creación que hace la dirección, las personas que actúan, bueno, para eso, ¿no? Y la verdad es que yo también escribo narrativa, escribo poesía, he escrito canciones y encuentro que lo que tiene el teatro de maravilloso es que ahí no estás sola. Aunque la escritura siga siendo en solitario, después te liga a un grupo de personas que también está creando y que también está generando mundo. Y entonces es un tipo de trabajo intelectual que te inserta en distintas grupalidades. Y eso es lo que a mí más me gusta. Y por otro lado, pensamos este taller intensivo, que lo pensamos junto con Marina Dudebé y con Emilio Firpo. Emilio es el director de mi obra Ella Masa y Marina es la actriz. Y a partir del año pasado comenzamos a hacer el grupo Nosotres. A partir de Ella Masa nos conocimos, nos dimos cuenta de que éramos de la misma familia teatrera, entonces nos juntamos. Lo pensamos también para además de brindar las herramientas básicas para poder concretar un texto teatral y demás, para pasar un muy buen momento, porque de eso se trata también el teatro, la actuación y la escritura. Yo soy una persona entusiasta, me entusiasmo fácilmente con todo. Me cuesta mucho entonces decir que no. Soy de esas personas que siempre están atareadas y llenas de cosas, pero no con mal humor diciendo, ay, no puedo más, sino es, bueno, ojalá el día tuviera 24 horas más, así a mí me alcanza para hacer todo lo que tengo ganas de hacer y suelo embarcarme en aventuras que después la verdad es que me dejan la satisfacción de haber compartido ese momento con otras personas. Y ese entusiasmo yo creo que es el germen de la creatividad y me parece que también en ese sentido está bueno ejercer la docencia desde ese lugar. Me costó empezar a pensarme como docente de dramaturgia porque siempre pienso que puede haber muchas más herramientas para brindar que aquellas con las que yo cuento. Y la verdad es que comencé a tener la experiencia de estar dando un taller de dramaturgia sin haber tenido la intención de darlo. Además de algunas clínicas particulares que yo había hecho para poder guiar trabajos dramatúrgicos de otras personas, y que la verdad es que se parece mucho a dar un taller, pero es un trabajo mucho más personalizado. Me encontré con una grupalidad que había asistido para otra temática y terminamos haciendo un taller de dramaturgia y terminaron surgiendo textos teatrales de esa experiencia. Y después
después volví a hacer esa misma experiencia en donde una charla acerca de dramaturgia y de la dramaturgia de una de mis obras se transformó en un taller. Así que evidentemente las herramientas estaban y yo tenía ganas de hacerlo. Si no, no me hubiera sucedido. Y bueno, después, una vez que ya estaba embarcada, era pensar cómo darle forma a distintos talleres y en eso estoy de un tiempo a esta parte, ¿no? Cuando estés acá, cuando estés en Villa General Belgrano, ¿cuál es la duración de este taller? Mira, como el taller lo auspicia y lo tomó la Escuela de Arte Municipal, nos dieron como espacio 4 horas para dar este taller intensivo. Si fuera por mí, como soy una persona que habla un montón, yo necesitaba 3-4 días de taller intensivo, con jornadas, con momentos para ir a comer algo rico y después volver y seguir escribiendo. Como decía, hay un director de teatro uno de los Uriona, que ahora está viviendo en Estados Unidos, una vuelta me entrevisté con él y él me decía, a mí me gustan esos talleres de teatro en donde la gente pierde la noción del tiempo. Y la verdad es que eso es muy interesante, ¿no? Poder meterse en una actividad y perder la noción del tiempo, que te parezca que pasaron apenas 15 minutos y en realidad estuviste las 4 horas de un taller o varias jornadas. Bueno, eso es parte de la intención de este taller, que lo pasemos tan bien, que tengan ganas de continuar y que tengan ganas de que haya más jornadas intensivas. En principio tenemos estas 4 horas de 18 a 22, en donde nos tomaremos el tiempo también para hacer algún breve descanso, y yo prometo de esas 4 horas, no hablar las 4 horas, sino generar, la introducción necesaria para algunos contenidos básicos, saber también quiénes vienen, porque no todas las personas que se acerquen al taller van a tener que tener una experiencia previa con la escritura, quizás sí vienen del palo del teatro, pero no tienen una experiencia con la escritura de obras teatrales, entonces poder conocer un poquito cuál es la base con la que vienen y a partir de eso poder ir guiándolas para que hacia el final del taller puedan tener o puedan llevarse un escrito breve, estructurado con el formato de una obra de teatro, que puede quedar ahí o que puede ser después el germen de una pieza más larga. Hace un momento compartías esta cuestión de que lo primero de todo esto fue el camino de la actriz y después vino toda la otra cuestión. Y dijiste algo que me pareció muy interesante, que es el tema de cuando vos te consideraste dramaturga, eso de llamarse a uno mismo, qué difícil a veces, ¿no? Decirse, uno espera que se lo digan de afuera y si lo dice uno parece medio soberbio y en realidad uno lo tiene que sentir, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿cuál fue la obra? Me da curiosidad, porque yo creo que hay un quiebre, algo que dijiste, esto está tan bueno que yo también quiero escribir. Mira, yo creo que no es que dije está tan bueno, sino que dije, y ahí es donde me autonombré dramaturga, porque hasta ese momento venía diciendo que era directora, nada más, y que en este caso ya estaba investigando con textos míos, entonces yo estaba armando una dramaturgia propia, sin decirlo, y estaba empezando a montar mis propios espectáculos. Como empecé desde la dirección sobre mis propios textos, sobre todo con la experimentación, yo no creaba primero textos dramáticos a partir de la estructura clásica, literaria, ni siquiera desde la literatura, sino que trabajaba con la improvisación, con un grupo de actrices, de actores, y a partir de lo que iban generando, yo después, con esas imágenes y con esas escenas, iba armando la dramaturgia e iba contando una historia muy loca siempre, con muchos elementos que quizás no tenían que ver con la literatura, sino con lo que sucedía en el espacio, donde yo hacía proyecciones en video o investigábamos con una cámara que filmaba en vivo determinadas escenas y había escenas que sucedían en simultáneo y espacios no convencionales. Necesitaba en ese momento también explorar todo lo que tuviera que ver con espacios no convencionales. He hecho puestas en escena y he modificado textos que venía escribiendo y que se modificaban de un ensayo al otro y hacía que las actrices y los actores me odiaran profundamente porque cuando se habían acostumbrado a algo yo se los cambiaba. Lo que hacía era, ir investigando y entonces generábamos, teníamos televisores viejos y unos cables que nos daban unos dolores de cabeza terribles porque se nos desconectaban 5 minutos antes de la función. Yo
yo venía haciendo todos esos experimentos, experimenté también con teatro para las infancias, haciendo adaptaciones de cuentos clásicos y generando yo misma no solamente la dramaturgia, sino también pensando yo cómo iba a ser la escenografía de esa obra y armándola desde cero. Bueno, algo que excedía la escritura teatral. Entonces yo no me llamaba dramaturga, me llamaba directora y pensaba que estaba creando una puesta en escena sobre textos sueltos. En el 2013 me convocó un grupo de actrices para escribir y para dirigirlas con mi método, ese que yo estaba poniendo en acción y que hacía que me odiaran igual, una obra de teatro, y una de ellas, Analía Yáñez, me dijo, pero yo necesito que la historia que vamos a contar se entienda de principio a fin. Yo quiero que haya un cuentito. Y yo cuentos ya escribía, fue lo primero que escribí, pero nunca me había planteado el cuentito para escribir una obra de teatro, porque venía de una escuela del teatro en donde no necesitabas contar un cuentito, sino que te ponías en escena y tu cuerpo y las acciones físicas iban contando la historia. Y me puse a escribir ese cuentito y la verdad es que no solo no me costó nada, sino que fue mucho más fácil que lo que yo venía haciendo. Fue mucho más sencillo contar un cuentito y que se entendiera y darle principio y nudo, desenlace y que fuera... Y ahí yo dije, bueno, a ver, yo puedo investigar y puedo darle forma dramatúrgica a cualquier cosa que veo en el escenario, que quiero montar en el escenario, y también puedo escribir los diálogos, como escribo un guión para cine o un guión para televisión, lo puedo escribir y puedo escribir la dramaturgia desde la literatura. Y ahí yo empecé a decir que era dramaturga, porque había pasado por varias experiencias. Después de ese texto vino otro que me lo dirigió otra persona y que me obligó a mí a combinar lo que yo ya hacía desde la lírica con la poesía, con el teatro, y entonces nació la primera de mis obras musicales, con canciones originales a las que le puso música Pancho Díaz, que es Leda, que es la obra que yo escribí sobre Leda Valladares, y que la verdad es que la obra entera tiene mucha poesía, pero lo que está escrito en verso son canciones a las que Pancho les puso música, porque cuando él leyó el texto, él iba a componer toda la música de la obra, pero iba a ser música instrumental. Y cuando él leyó el texto de estas poesías que estaban escritas en verso, dijo que tenían música ya, entonces les puso la música. Y así hice la primera obra en donde aparecen canciones originales. Y eso fue como abriendo distintas puertas a diferentes desafíos que siempre tenían que ver no solamente con la literatura y con el teatro y con la puesta en escena y el conocimiento que yo ya tenía como actriz y como directora, sino con el conocimiento que había ido acumulando en relación con la escritura y con los distintos tipos de escritura que había hecho a lo largo de esos años, ¿no? Ahí yo empecé a dirigir a los 30, y mis primeros experimentos, que ya eran una dramaturgia, fueron a esa edad también. Pero recién empecé a decir que era dramaturga a los 35, 36 años. Estimada Judith, mira, has contado tantas cosas interesantes, has abierto tantas puertas, tantas ventanas, has corrido tantas cortinas teatrales y poéticas que, bueno, me encantaría seguir, pero vos lo sabés, por un tiempo también, una cuestión del tiempo radial, yo me comprometo a que lo vamos a seguir en algún momento más adelante. Yo quisiera que nos recuerdes cuándo va a ser este taller intensivo y de paso la invitación para Ella Amasa ahí en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, el taller va a ser el día 12 de julio a las 18 horas en la Escuela de Arte Municipal de Villa General Belgrano. Y la obra de teatro es en el Teatro Mascavientos en Río Cuarto el 10 de julio a las 20:30 horas. Perfectísimo. Estimada Judith Gutiérrez, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.